diversión en algunas de ellas por por focos de protesta que se dieron, sobre todo hubo varios casos en los Altos Mirandinos. Entonces ha sido esa ausencia de información lo que ha predominado, pero indiscutiblemente que esto lo que revela Román es un plan, digamos, de reducción progresiva del subsidio de la gasolina, del combustible en general, no de su eliminación, pero sí de su reducción significativa. Ya han ido probando de que, digamos, paulatinamente ese fantasma que existía aquí en Venezuela desde el año 89 no necesariamente existe. Y ahora lo que sí es con la plataforma se ha complicado el suministro porque ya no solamente depende del último número de la placa o de la matrícula, sino que uno tiene que meterse en la plataforma Patria, verificar si el cupo se le ha activado y estar pendiente también de acuerdo a las terminaciones de tu cédula. Entonces, no necesariamente cada vez que te toca a ti surtirte de gasolina, lo vas a poder hacer, así no lo hayas consumido dentro de tu cupo, sino que ya ni sencillamente estás en función de que eso coincida con la numeración de tu cédula de identidad. Ahora, Andrés, con la poca información de la que se dispone, hay una cifra, hay un número de cuántas estaciones de servicio estaban a precio subsidiado que ahora han pasado a precio internacional. Mira, prácticamente eran como el 20% aproximadamente. Es decir, como al principio, Román, prácticamente, te hablo al principio cuando arrancó el sistema de combustible en el año 2020, prácticamente los números que se manejaban eran como un 80% subsidiado y un 20%. Esa cifra, de acuerdo a lo que nos decían en días pasados, se ha revertido justamente por esa tendencia de ir reduciendo el número de gasolineras, y tratan de estar como muy focalizadas en determinadas áreas que se consideren claves o medulares en función de la densidad de población, en función de la zona que estén abasteciendo. Por eso yo te decía, creo que la última vez, prácticamente en lo que es el municipio Baruta y lo que es el municipio Chacao y parte de Sucre, prácticamente tú no vienes a ver allí estaciones de servicio subsidiadas. En Libertador, que tiene una extensión mayor, pero en el Libertador tú te das cuenta que hay zonas donde prácticamente no existen estaciones subsidiadas y hay otras donde siguen estableciendo con colas por lo demás bastante largas, es decir, porque digamos al reducirse pues hay personas que hacen la cola a la espera de ver si pueden surtirse con ese precio subsidiado. Andrés, y fuera de Caracas, ¿se puede hablar? ¿Han recibido ustedes denuncias o quejas de estados que sean más afectados que otros? Mira, sí, es decir, por ejemplo, desde el punto de vista de subsidios, sí, es decir, prácticamente todo el país se han ido reduciendo, han ido desapareciendo. Yo acabo de estar ahorita ir hasta Occidente y tú te consigues que prácticamente todas las estaciones que están en la autopista regional del centro, que en el pasado tú tenías una buena parte subsidiada, ahorita ya no hay colas y la mayoría tienen un buen suministro dentro de las limitaciones, pues, porque pero no ves esas largas colas que uno veía y básicamente tiene que ver con la desaparición del subsidio, ¿no? Hay un fenómeno que se ha ido incrementando, por cierto, yo creo que lo conversé una vez contigo, por el caso de Carabobo. Ha habido, digamos, acuerdos con las gobernaciones oficialistas para que algunas de esas estaciones pasen a estar bajo la competencia, es decir, comenzó en Carabobo, pero entendemos que se ha ido extendiendo a otras regiones siempre y cuando el gobernador sea del partido de gobierno. Por cierto, dentro de esos cambios que se están dando, ya cada día ese famoso legado del presidente Chávez con respecto a los peajes, también hemos visto cómo en los estados oficialistas se han ido incrementando los peajes nuevamente, entonces ya hay una suerte de interés de transferir esa competencia en algunas estaciones de servicio a los gobiernos, porque es una manera también para que esos gobiernos, Román, tengan ingresos propios a través de parte de la recaudación del combustible. Hablando de ingresos, esta decisión de llevar esas estaciones que vendían el combustible a precio subsidiado a precios internacionales ahora, ¿es en beneficio de quién? ¿De PDVSA, del propietario de la estación, del país? ¿Quién se beneficia de ello al final? Mira,
Indiscutiblemente que, digamos, aquí te hablo no como periodista, sino como persona, uno quisiera la gasolina barata y regalada porque porque es sabroso, pues, porque te pesa mucho en el presupuesto, vamos a estar Sí. claro, indiscutiblemente. Pero sin lugar a dudas que el costo que se está cobrando en cierta manera viene a cubrir los costos de producción de PDVSA. Permite que las estaciones de servicio, y uno lo ve, es decir, por lo menos las tiendas de conveniencia han vuelto las dolarizadas, han vuelto a ofrecer como un mejor servicio. Uno ve en algunas, no quiero decir en todas, pero en algunas que hay un intento de formar al personal, de que uno pueda ver un servicio completo, tanto para el vehículo como para... He visto en algunas también mejoras en los baños públicos, que era un franco deterioro, sobre todo cuando uno agarra carretera y no consigue baños públicos, y eso lo resienten muchísimo las mujeres, y me hace recordar la campaña que tenía Valentina Quintero a propósito del Día de la Mujer. Entonces, en ese sentido hay una mejora en la calidad del servicio. Ahora, lo que no hay claridad, Román, es el tema de la transparencia desde el punto de vista de los ingresos, cómo se reparte, es decir, cuánto es el impuesto, porque el precio de la gasolina tiene un impuesto, cuánto le queda a la gobernación por esa recaudación, cuánto entra. Los números que se tienen indican que PDVSA con 30 céntimos esos números son, digamos, de fuentes que conozco, que con 30 céntimos de dólar el PDVSA cubriría sus costos. Entonces quiere decir que esa diferencial de 20, habría ahí un reparto entre propietarios, a quien se tiene la concesión de la estación de servicio, y en los casos de las gobernaciones, pues también iría parte de esos ingresos a esas entidades. Ahora, dicho esto, Román, vale decir que uno de los aspectos que se ha estudiado en PDVSA, no quiere decir que esa medida esté en el corto plazo, es... Fíjate cómo nosotros vemos en cualquier otro país, empezando por Estados Unidos, pero también lo tenemos en Europa, en Colombia mismo, Brasil, como Méjame se va haciendo un ajuste en el precio del combustible en función de cómo varía el precio del petróleo. Eso se ha estudiado, se ha planteado, pero por ahora eso es un tema que se ha descartado. Por ahora simplemente cualquier incremento que se dé es para tratarlo de fijar en ese valor de 50 céntimos de dólar. Exacto. Que ese valor sí era ciertamente referencia internacional en el año 2020, pero ahorita eso apenas representa un tercio de lo que en algunos casos de lo que se está pagando por gasolina en nuestros vecinos, en Estados Unidos o en Europa. Sí, así es. Andrés, gracias por tu tiempo esta mañana. No, gracias a ti, Román, a tus oyentes y a tu equipo de producción. Muchísimas gracias, como siempre. Andrés Rojas Jiménez es periodista de La Fuente Económica, editor de Petroguía, ancla del programa 2+2 en Unión Radio. 7:42 de la mañana. En publicidad les quiero hablar de Mapfre. A ver, ¿sabías que Mapfre es la única empresa internacional del mercado asegurador